Esto de los incendios no es algo que pasó recién. Todos los años se dan. Ahora fueron juntos peor que nunca, pero pueden haber peores. Y nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Entonces, como decíamos, no es un tema solo de sembrar arbolitos, quién siembra más. Es un tema de restaurar y ojalá también de prevenir para que no se dañe lo que muy difícil vamos a poder recuperar. Eso también es otro tema. No se va a poder recuperar lo que se quemó. El mundo ha estado evolucionando y siendo lo que conocemos hoy por miles y millones de años. No hay ciencia en este momento que gane tantos años de evolución, tanto tiempo en que estos espacios se han co-creado entre todos. Entonces, para mí es increíble darles ese espacio que se merecen todos estos animales y aprender de ellos. Soy Ale, máster en Ciencia de la Espiritualidad, Cuerpo y Mente. Y yo soy Vane, máster en Ciencias de Conservación y Manejo de la Biodiversidad. Somos hermanas gemelas, apasionadas por profundizar en temas de desarrollo personal y conciencia ambiental. Bienvenido a Wake Podcast, una comunidad de soñadores despiertos con los pies en la tierra. Comencemos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Awake Podcast. Estoy súper emocionada porque con todo el tema de los incendios, la crisis climática que estamos viviendo en Ecuador, las sequías, quisimos hacer una edición especial sobre los mitos que hay alrededor de la crisis climática, que muchos de ustedes, nuestra audiencia, nos ha preguntado. Tengo aquí un invitado de vuelta, un invitado súper especial, ya lo conocen, Ernesto Arbeláez de Fundación Amaru, que va a estar conmigo compartiendo y desmitificando un poco estos mitos. Dome nos está ayudando diciendo cuáles son. Entonces, el mito número 1 es... La pérdida de biodiversidad no afecta directamente a las personas. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Bueno, buenas tardes, Vanessa. Muchas gracias por esta oportunidad otra vez acá en Awake. Y claro, hay muchos temas actualmente que estamos escuchando a través de los medios de prensa, de las autoridades, de los voceros ambientales, sobre qué es lo que ocurre después de estos incendios forestales que han sido tan dramáticos en todo el sur del país. Y es complicado, el panorama que se viene, pero lo más importante es estar bien informados, ¿sí? Estar bien informados. Y la pregunta era... La pérdida de biodiversidad no afecta directamente a los seres humanos. Claro, muchas veces pensamos que el ser humano es un ser que está totalmente aislado de la biodiversidad, pero no hay tal. Todos conformamos la biodiversidad, incluso los paisajes que muchas veces pensamos que son inertes y que son solo para la foto, son parte de un ecosistema vivo que está funcionando para darnos vida. Y la biodiversidad, llámese plantas, animales, microorganismos, paisaje, genes, es tan importante que si no hubiese diversidad genética, por ejemplo, y las poblaciones de ciertos animales se quedan en islas por los incendios, eso asegura una extinción. Y por otro lado, si los invertebrados o los microorganismos se pierden, los bosques no se pueden regenerar, las plantas no pueden ser polinizadas, por tanto no se reproducen. Y dado eso, no hay que comer, no hay plantas que pueden repoblar la naturaleza, un ecosistema alterado o una zona con incendios, y por tanto dependemos estrechamente de la biodiversidad. Aquí algunas estadísticas que se me vienen en mente es que más del 60% de los medicamentos que hoy en día consumimos tienen su origen en el mundo natural.
O sea, ya cuando estamos hablando de medicina para los humanos, algo muy puntual. Otra historia que justo estaba hablando con Ernesto es el tema de los polinizadores. Nosotros no nos damos cuenta, pero los necesitamos todos los días para la comida que consumimos. Creo que hay una estadística que más del 75% de los alimentos que consumimos hoy en día dependen de polinización natural. ¿Y qué significa esto? Justo le estaba contando a Ernesto que yo fui un viaje a Colombia con temas de ganadería sostenible, pero lo que más me impactó, fuimos a una plantación de guanábana y la señora, había una señora contratada que tenía que ir con un pincel polinizando flor por flor, porque con las pesticidas que habían habido de la caña de azúcar, de alrededor de la plantación, el escarabajo, que era el que polinizaba esa flor, estaba completamente extinguido en esa zona. Entonces, imagínense el trabajo que el escarabajito hacía por nosotros y teníamos todas las guanábanas que queríamos, ahora tenemos que tener una persona haciendo ese trabajo. Esa historia yo creo que le puedes agrandar a un millón de cosas y como dijo Ernesto, estamos completamente, somos completamente interdependientes desde el escarabajo hasta el árbol. Y a veces, muchas veces los árboles son más mediáticos, son los que nosotros pensamos que hacen todo, pero en verdad desde el escarabajo hasta el microorganismo, como dices tú, son la base de la vida, de lo que nos sostiene el día de hoy. Exacto. Y para ser un poco más claros con ejemplos, yo te aseguro, Vane, que de cada 10 alimentos que ingerimos aquí en Ecuador, que la gente compra en un supermercado, en un mercado popular, al menos 8 vienen de polinización natural. Y cuando hablamos de eso, no solamente pensemos en las abejas. Están murciélagos que en la noche polinizan muchas plantas. Están los colibríes, están las tangaras, cientos de especies de aves, otro tipo de invertebrados, no solo las abejas, porque muchas veces les reconocemos solo a las abejitas como las que nos ayudan con la polinización. Y claro, hay mucha gente que dice, ah, no, pero es que por ahí alguien cultiva abejas, alguien les tiene a estos criaderos de abejas. No hay tal. Muchos de los alimentos y esos bosques que nos dan agua especialmente en las partes altas de Cuenca y del Ecuador, en los páramos, en los bosques andinos que ahora se quemaron, sobreviven gracias a cientos de especies de invertebrados, mariquitas, mantis religiosas, algunos, como decía, mamíferos, ratones, polinizadores, hay los murciélagos que son polinizadores. Entonces, es una cadena, es una cadena. Y lo que no quisiera que nos ocurra es que por no cuidar con sabiduría y con cabeza nuestros bosques tan lindos y tan bien estructurados que tenemos acá, nos pase lo que le ocurrió el año pasado y desde la pandemia acá a Francia, en el sur de Francia, en los campos de olivos y de los viñedos, no tenían polinizadores y se quedaron sin poder producir cientos de agricultores. Y hay gente que está pensando en cómo darle solución, que creemos microdrones y que ni sé qué. Perfecto, linda la tecnología, pero desde el lado de la biología es totalmente absurdo porque ¿cuánto nos va a costar eso? ¿Quién va a dar el rol? Ni un dron puede dar el rol de trabajar de 6 a 6, ¿sí? De 6 de la mañana a 6 de la tarde, ininterrumpidamente como lo hacen muchas aves, muchas abejas y un sinnúmero de invertebrados. Completamente, yo creo que para ir cerrando este mito, eso es lo más importante. Valoremos lo que ya está funcionando, lo que ya tenemos en pie y no esperemos que venga una emergencia para decir, esto había que cuidar. No, en el momento de hoy los tenemos trabajando para el bienestar humano. Somos muy bendecidos en Ecuador, todavía tenemos el balance ecológico, cuidémoslo. O sea, yo creo que eso es, y valoremos desde el insecto hasta los muy carismáticos como tal vez otros animales, pero valoremos toda esta gama de biodiversidad, que el Ecuador, aparte, somos uno de los países más biodiversos del mundo. Entonces, yo creo que ese es el mensaje un poco con el primer mito. El segundo mito, Dome. ¿La biodiversidad de Ecuador está bien protegida porque existen muchas áreas protegidas? Es relativo. Sí, hay que aplaudir que tenemos áreas protegidas, ¿sí? Pero no todas las especies están bajo protección y lo que se daña aquí
fuera de un área protegida, por ejemplo, hace efecto en las áreas protegidas. Ecuador tiene tantas especies de biodiversidad, háblese plantas, animales, que no todas las especies primeramente ocurren en las áreas protegidas. Segundo, tenemos un territorio tan diverso, Vane, tan rico en ecosistemas, en nichos, en valles, incluso en composición hídrica, con ríos, con diferentes tipos, incluso de calidad de agua, que cada rincón del país es un tesoro por descubrir en biodiversidad. Y por eso es que es tan lindo y somos tan bendecidos en poder hacer turismo. Cada hora que te vas de aquí a Quito, a Guayaquil o a la Amazonía, puedes tener diferentes pisos ecológicos y estás comiendo algo distinto, estás viendo a gente con culturas distintas, con tradiciones distintas, con vestimentas distintas, y no se diga en la biodiversidad. Y ahí es tan importante que incrementemos las áreas protegidas por un lado y que también pensemos que lo que se quemó alrededor del Cajas le hace efecto al Cajas, ¿sí? Y 11.000 hectáreas incendiadas en estas últimas 2 semanas alrededor y dentro del Cajas equivalen a casi la mitad del Parque Nacional. Y eso quiere decir que el Parque Nacional Cajas, la insignia como área protegida de los cuencanos, se quedó afectada porque sus áreas de amortiguamiento están afectadas. Completamente. Yo creo que ahí, para un poco añadir a lo que tú estás diciendo, también no todos los parques son efectivos en su manejo y también en su protección. Ahí nosotros que trabajamos en una reserva en la Amazonía, viene mucho el tema de trabajo con la comunidad, porque un parque no puede ser simplemente, antes habían estos modelos en que querías crear fortalezas y alejar a la gente. Yo creo que tenemos que movernos como conservacionistas, como sociedad, a parques en donde se le ve al ser humano como un actor importante y también clave para mantener estos parques vivos. No se puede aislar y seguir haciendo estos paper parks, les llaman, parques que en papel están protegidos, pero en la vida real hay muchas necesidades, hay gente que necesita los recursos, entonces siempre hay que pensar cuál es la mejor manera de co-crear con la gente que vive ahí, empoderarles y que obviamente esos parques sean una función viva de también y una extensión con prácticas mucho más conscientes de la gente. O sea, no es, yo creo que aquí tenemos que cambiar este paradigma de que el humano es destructor y el humano y la naturaleza tienen que estar separados, a pensar nosotros como seres humanos cómo podemos cuidar y que gracias a nosotros los ecosistemas, las áreas estén mejor, porque tú no solamente puedes depender de un parque aislado, sino sería hermoso que todos como ciudadanos cuidemos nuestra parcela, nuestra parte y como dijiste tú, todo eso va sumando porque al final todo el ecosistema está vivo y todo está conectado. Los animales, los insectos, no les importa que sea un parque o no. Entonces, esto es mucho romper esta manera de pensar de que los parques es solo para el gobierno o para los biólogos o para los conservacionistas, sino que todos somos responsables y todos sumamos a que Ecuador como tal sea como que esté vivo, que el ecosistema esté vivo en general. Me hacías de acuerdo de una investigación que venimos desarrollando en conjunto con mis colegas de Fundación Cóndor Andino, con nuestra ave emblemática, el cóndor de los Andes. Y en el pasado, antes de tenerles con rastreador satelital a más de 20 cóndores, se creía que los cóndores usaban las áreas protegidas de Ecuador. Resulta que a raíz de que empezamos a marcar estos cóndores y podíamos ver su desplazamiento y literal con el teléfono saber en dónde duermen, en qué lugar están perchados durmiendo, empezamos a hacer un scan y análisis de años de información y resulta que los cóndores andinos pasan el 60% de su tiempo fuera de las áreas protegidas. Duermen fuera de las áreas protegidas, comen garantizado fuera de las áreas protegidas la mayor parte del tiempo y la mayor parte de nidos que tienen están fuera de los parques nacionales. Entonces, ahí
un ejemplo tan claro en donde la evidencia del estudio científico nos dice que por varias razones, por ejemplo, los cóndores necesitan comer y alimentarse y no encuentran suficiente alimento en las áreas protegidas, salen a buscar alimento fuera de las áreas. O los lugares más temperados son los idóneos para la reproducción, hacen que una especie tan en peligro crítico esté fuera de la protección de estas áreas naturales. Y ahí coincido contigo que lo importante es, primero, que concienticemos de que todos podemos sumar para proteger todo nuestro territorio. Segundo, debemos propender a que hayan biocorredores de conectividad y también a que estas áreas protegidas, el gobierno, los gobiernos de turno, les den la prioridad que merecen, porque son nuestros pulmones, son nuestros escudos para enfrentar las crisis climáticas que cada vez son más agudas y eso no es algo que va a suceder, está sucediendo. Acabamos de pasar en el país, estamos pasando los estragos de una sequía sin precedentes. Esto se va a venir cada vez más frecuente y ahí necesitamos estas áreas protegidas en la mejor condición posible para hacer frente a los efectos del cambio climático. Hay estudios, por ejemplo, de áreas naturales protegidas enormes en el país y en otros lugares del mundo que, que, que se manifiestan como que su protección no es tan eficiente como pequeñas áreas bien cuidadas. Cuidadas, ¿Sí? exacto. Tenemos áreas enormes, el Yasuní, un Ajá. ejemplo, el Parque Nacional Sangay, pero con menos de una docena de guardaparques, muchos de ellos. ¿Sí? Entonces, tenemos que entre todos hacer la presión necesaria para que esas catedrales que nos dan nuestro día a día de calidad de vida estén bien cuidados. De acuerdo. Me encantó este mito, creo que nos fuimos súper profundo. Ahora vamos al mito 3. Las especies más importantes de Ecuador son las más grandes y carismáticas, como las tortugas de Galápagos o los jaguares. ¿Qué piensas tú, Vane? Este es un tema literalmente que se habla un montón internacionalmente. Las especies más carismáticas, que son las que tienen características hasta cierto punto más humanas, Más similares, más exacto. similares, son las que ganan más atención. Por eso tienes una WWF con el panda, tienes el jaguar como el emblema muchas veces de la Amazonía, pero no necesariamente son las más importantes. Y yo creo que esto va ligado al mito 1 sobre el tema de la biodiversidad. Todas las especies tienen un rol único e irreemplazable. Si ustedes se dan cuenta, la Tierra ha evolucionado por miles y millones de años para tener especies tan especializadas que hacen cosas tan espectaculares. Obviamente, una especie, los insectos generalmente no son carismáticos y no se les tiene en tanta consideración, pero la mayoría de insectos son los que hacen la polinización, lo que hablábamos antes. Entonces, no es verdad esto de que las especies más grandes son las más importantes. Realmente todas las especies cumplen una función única y hay que empezar a valorizar mucho más cada especie y nosotros también empezar a hablar de otras que tal vez no son tan lindas o sea, en el imaginario de la gente, pero que realmente hacen unas cosas espectaculares. Y yo creo que ahí tú nos puedes hablar un poco más de los anfibios. Y quisiera que nos cuentes qué pasó en Quitahuayco recién, qué especie encontraron. No es una especie carismática, a la gente tal vez no le encantan los sapos, o a algunos sí, pero ¿qué pasó con esto y por qué es tan importante? O sea, me encantaría que nos cuentes esa Claro, historia. genial el análisis. Y a ver, vamos con los anfibios. El tema de los anfibios radica en que son del grupo de vertebrados sobre la faz de la Tierra, la clase animal una de las más diversas en formas, colores, comportamientos, hábitos, y sin duda son una fuente de alimento importantísimo para un sinnúmero de otras especies de vertebrados y de invertebrados. Tarántulas que se alimentan de anfibios, aves, ni se diga, mamíferos pequeños, medianos y grandes. El ser humano en áreas naturales como la Amazonía se alimentan culturas enteras, aborígenes de anfibios y las densidades de ellos son impresionantes en algunos lugares. Hay tantas ranas, sobre todo en bosques
como los de Amazonía o los de Molleturo en Quitahuayco, que sin duda su presencia y su densidad nos está diciendo algo. Y están diciendo que, claro, ellos son base fundamental de un sinnúmero de cadenas alimentarias entre varias especies. Además, algunas especies de anfibios también incluso polinizan bromelias, polinizan orquídeas. Y en el caso de Quitahuayco, este bosque que fue afectado con uno de los incendios en nuestro Cajas, es un tesoro por descubrir, porque este tesoro por descubrir tiene todavía especies nuevas para la ciencia de anfibios. Y se redescubrió una especie que un famoso herpetólogo, un científico dedicado al estudio de los reptiles y anfibios de Alemania, le descubre hace más de 100 años. Y desde que le descubrió desapareció. Y tan solo hace un año y un poco más fuimos en una expedición y dimos con esta especie, sacamos a la luz este redescubrimiento y la vuelta dio la noticia al mundo. ¿Sí? La noticia se dio la vuelta al mundo y fue impresionante cómo hay especies todavía a tan solo 1 hora y media de Cuenca que todavía no han sido descritas para la ciencia. Y retomando este tema de las especies grandes, que son normalmente las más importantes, sí, quizás son las más carismáticas, son las más bonitas, pero en términos de importancia, todos tienen su nivel de importancia, pero, por ejemplo, ¿alguna vez accidentalmente o de chiquita mataste una hormiga? Obvio. ¿Quién de aquí no ha matado una hormiga? Todos, ¿sí? Las hormigas, está comprobado que construyeron la Amazonía. Y la Amazonía nos da el agua que tomamos todos los días, porque los ríos voladores que se generan allá con los bosques y llegan hasta los Andes, chocan y toda esa agua que recibimos viene del Amazonas. Si hoy llueve en Cuenca, es gracias a que empezó a cambiar el clima en la Amazonía. ¿Quiénes han sido las artífices de construir todos esos bosques tan complejos de la Amazonía, incluso de los Andes? Son las hormigas. Y muchas veces nos encargamos de quejarnos de las hormigas, de que nos acaban los cultivos, de que son tan dañinas, y nos damos cuenta de un animal tan chiquito y muchas veces tan insignificante como puede darnos incluso el balance del clima del mundo. Entonces, hay un análisis, ¿no? Totalmente. Y me encanta porque yo creo que con estas conversaciones estamos evidenciando que muchas veces el pensamiento muy como blanco y negro de decir, este es el más importante o esto es, nos lleva a no cuestionarnos a niveles súper profundos. Todos estos temas de otra vez, vuelvo a hacer énfasis, el mundo ha estado evolucionando y siendo lo que conocemos hoy por miles y millones de años. No hay ciencia en este momento que gane tantos años de evolución, tanto tiempo en que estos espacios se han co-creado entre todos. Entonces, para mí es increíble darles ese espacio que se merecen todos estos animales y aprender de ellos. O sea, hay tanto por descubrir, hay tanto por aprender, pero comienza con, quiero volver al ejemplo del sapo, el que redescubrieron que estaba extinto hace 100 años. Esto es una reserva privada que comenzaron con Fundación Amaru y otros actores. Si ustedes no hubieran protegido ese pedazo de bosque y hubieran hecho esa investigación, no nos hubiéramos enterado y probablemente en unos años más tal vez, ay, no hay nada, eso es, y eso se hubiera destruido. Entonces, otra vez es un llamado a la conciencia de que sabemos el 1% o nada de las maravillas que tenemos en el mundo, entonces seamos curiosos y tengamos ese respeto y esa curiosidad y esa admiración a todo lo que podemos aprender y nos queda por aprender de este mundo natural. Entonces comienza por protejamos lo que está vivo ahorita. Y creo que con esto vamos al mito 4 porque creo que tienen que ver con esto. ¿Los árboles son la manera más efectiva de combatir la crisis climática? Yo diría que no hay que verles a los árboles como los salvadores. No es cuestión de plantar árboles, no es cuestión de decir, mientras más árboles siembro, mejor hago a la naturaleza. Porque muchas veces incluso el humano peca por sembrar
especies que no ocurren en las áreas que fueron deforestadas, en las áreas que fueron agredidas, como por ejemplo con los incendios. Eso ya lo hemos visto en antaño y muchas veces no es la solución. Sembrar un árbol tiene que ir de la mano de primero un análisis y no se trata solo de reforestar con árboles para salvar a un ecosistema que se dañó, se trata de restaurar los procesos biológicos que ocurrían en ese bosque. Justamente lo que acabamos de hablar, que regresen las hormigas, que regresen los hongos, las micorrizas, los invertebrados que nutren a los suelos y le dan esa riqueza para que sean nutritivos y después que empiecen a llegar las plantas. Pero no solo son los árboles, muchas veces los árboles son el producto final de un bosque que está ya en balance y de un bosque maduro. Por eso hay el término de bosques maduros, Vane, tú sabes. Mientras que para llegar a eso, muchas veces necesitamos de plantas pequeñas, pioneras, que se generan tras estos estragos que sufre la naturaleza y ellas se encargan de preparar la casa, de preparar el terreno. Y de esa forma, con el pasar del tiempo, de los años, muchas veces empiezan por ahí a aparecer plantas secundarias y después normalmente los árboles grandes que son los de los bosques primarios. Entonces, a veces estamos yendo al revés. Vamos y sembramos árboles que ocurren en nichos que tienen que estar preparados por las especies primarias y secundarias, además de un sinnúmero de animales. Muchas veces hablamos de que para salvar un bosque o un pajonal como los que se han quemado, reforestemos, usemos plantas y los animales que necesitan esos ecosistemas. Nos estamos olvidando de algo clave, es miti-miti, ¿sí? Es 50-50, tanto las plantas, el reino vegetal como el reino animal que está ahí. Y no nos olvidemos de los hongos, que son otro reino también, que están ahí tan primitivos como son para darle esa riqueza y volver a madurar los bosques. Exacto, y yo creo que aquí es muy importante hacer énfasis que el plantar árboles se ha vuelto muy mediático y también muy político hasta cierto punto, porque es lo fácil. O sea, uno va con la plantita, le pone en el suelo, se toma la foto y te vas. Y muchas veces vas a los 6 meses y no te queda una planta viva. Entonces hay que tener mucho cuidado como ciudadanos, exijamos. Cuando hay todas estas campañas de reforestación, exijamos ver resultados a largo plazo. No nos contentemos con la foto de que 1 millón de árboles suena increíble, pero eso puede tener muchísimas consecuencias si no se hace bien, empezando por qué árboles se van a plantar. ¿No es cierto? Otro, la tierra está lista para recibir árboles, por ejemplo, en el caso de los incendios. Sería un error enorme ir a plantar ahorita árboles en una tierra que está completamente muerta. O sea, después de un incendio, generalmente la tierra no está lista para recibir vida. Eso tiene que ser por etapas. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con este tema de los árboles en el sentido de que son increíbles, pero son la manera más efectiva. Y otra vez, remontémonos al principio. Es caro reforestar, es caro traer un árbol, plantar todo ese esfuerzo, asegurarse que se mantenga vivo. La reforestación siempre debería ser la última instancia. La primera instancia es cuidar el bosque vivo. Ese debería ser todos nuestros esfuerzos mayores. Deberían ir, ¿qué bosques están parados? Esos son la prioridad. Porque a mí no me interesa que este rato reforestemos miles de hectáreas con, digamos, pinos o eucaliptos que no son nativos del Ecuador y que luego se protejan esas áreas y que la deforestación se vaya desplazando a áreas de bosques que han estado en evolución muchísimos años. Entonces, por eso todo esto, y ahora se habla científicamente, no se puede hacer restauración ok, vamos a restaurar estas 10 hectáreas, se tiene que hacer conservación a nivel paisaje, entender exactamente cuáles son todas las dinámicas del paisaje, cómo se usa en el suelo acá, tal vez hay ganadería, ok, esto va a afectar esta área de esta manera, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Nuestro dólar como ciudadanos
cómo va a ser el mejor impacto a nivel paisaje. Yo creo que como ciudadanos tenemos que enterarnos y exigir muchas veces a campañas que es reforestemos, plantemos 1 millón de árboles, ir un poco más adentro y decir cuáles son, qué va a tener consecuencias a largo plazo estos árboles, qué árboles van a plantar, está listo el suelo para plantarse. Es la manera más efectiva, plantamos árboles aquí o protegemos y hacemos un área protegida de toda esta zona espectacular que tal vez está olvidada, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esto de los árboles es un paso importante, pero sí creo que se ha hecho muy mediático y muchas veces es la manera principal que la gente piensa que puede hacer mayor bien y no creo que es la manera más efectiva en muchos casos. Entonces, eso hay que dejar claro. Y algo que también es muy importante para poner un ejemplo visual es muchas veces creemos que la naturaleza es como un parterre de una calle y no hay tal. No podemos verle así, por favor. O sea, esto no es un tema de que vienen los organismos que ayudan a arborizar las ciudades y a mantener los parterres de las calles, los parques lineales de la ciudad para restaurar un bosque. No, esto es algo mucho más complejo, de donde depende los servicios ambientales, el agua que recibimos, por ejemplo, las poblaciones que estamos por debajo de esos bosques o pajonales afectados. Y eso toma tiempo, lamentablemente demanda de muchos recursos y esos recursos que se van a ir en restaurar durante un mediano o largo plazo esos bosques podrían haber sido seguramente la 10ª parte o menos necesarios para tener mayores brigadas que estén controlando y vigilando nuestros páramos y nuestros bosques. Entonces, ojalá esto que nos ha ocurrido nos despierte para que la sociedad, ustedes que nos están escuchando, por favor, exijan a los gobiernos de turno, locales y nacionales, que haya mayor inversión en protección y que trabajemos con los lugareños de estos sectores para juntos cambiar la película de estas escenas que vienen dándose ya a lo largo del tiempo. Esto de los incendios no es algo que pasó recién. Todos los años se dan. Ahora fueron juntos peor que nunca, pero pueden haber peores. Y nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Entonces, como decíamos, no es un tema solo de sembrar arbolitos, quién siembra más. Es un tema de restaurar y ojalá también de prevenir para que no se dañe lo que muy difícil vamos a poder recuperar. Eso también es otro tema. No se va a poder recuperar lo que se quemó. Por ejemplo, en Molleturo, esos bosques del Quitahuayco, de Rocafuerte, eran bosques, Vane, con árboles, te juro, de más de 100, 200, 300 años y se quemaron para siempre. Eso no lo vamos a ver nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos. Y para que se vuelvan a regenerar le costará a la naturaleza muchísimo tiempo. Ujú. Totalmente. Entonces, yo creo que esta parte era la razón por la que quisimos hacer este capítulo, es darles a ustedes, los que nos escuchan, a los ciudadanos que nos afectan todas estas cosas, esta información de que tenemos que siempre hacernos preguntas mucho más profundas, exigirnos si se ve lindo en la foto, pero también vamos a lo científico, es la manera más efectiva y vamos desde ahí. También no queramos, o sea, también es un error, yo creo que como ciudadanos muchas veces, ya quiero ver que hagan algo, entonces exiges que se planten árboles. Y otra vez, no es muchas veces lo más efectivo, se tiene que hacer un análisis y obviamente ir paso a paso y con cabeza, porque esa es la mejor manera de avanzar. Entonces, sí, eso queda para este mito. El último, ya para ir cerrando, es... Los incendios no son tan negativos, la naturaleza se recupera sola. Mm, Esto es un tema que sí, muchos están preguntando con este tema de los incendios. Muchos dicen, bueno, no es para tanto, ya eso se regenera solo. Y aquí hay que hacer una distinción muy importante. Nuestros ecosistemas, que son tropicales, los páramos, la Amazonía, están acostumbrados a la lluvia constante y han evolucionado por miles y millones de años con lluvia y con casi nada de incendios ni fuego. Esa evolución les hace muy vulnerables ante los incendios. Hay otros ecosistemas como las sabanas, que es muy cierto, el fuego es parte de ese ecosistema, les ayuda a regenerarse y es más, el fuego muchas veces cumple funciones
muy importantes para que conserven sus servicios. Entonces, por ejemplo, ahí hacer campañas de reforestación, que también muy gravemente han querido hacer, y reforestar las sabanas, es un grave error, porque la sabana tiene su ecosistema está diseñado para sobrevivir con fuego, con incendios y ecosistemas abiertos, y los animales también. En nuestros páramos son esponjas, están diseñados para absorber agua y darnos el agua dulce que todos necesitamos. Cuenca, qué suertudos que somos de ser de las pocas ciudades del Ecuador que podemos tomar agua del grifo. Mucho de eso tiene que ver con nuestros páramos. No están diseñados para soportar fuego, son gravísimos los incendios en nuestros ecosistemas. Entonces, no, el fuego en nuestros ecosistemas no es recomendado, no estamos adaptados para eso, y por eso hay que cuidar mucho que no pase, hay que cuidar mucho de disminuir, de concientizar a los ciudadanos, que tengan cuidado y que tengamos una respuesta mucho más rápida para estos incendios. Ahora, sí quiero hacer un énfasis que si hay estudios en la Amazonía, ellos sí tienen el tema de quema las comunidades indígenas antes, como se hacía antes, era muy controlado, y sí hay muchos estudios que dicen que el bosque, la materia orgánica y todo era, o sea, era muy buena, lo hacían de una manera muy, muy controlada por lo que era tan húmedo. Ahora el problema de la Amazonía es que está teniendo sequías que no se han visto antes, y también se está incendiando y se están saliendo de control los incendios. Entonces yo creo que en este mundo donde nuestros ecosistemas tropicales, que estaban acostumbrados a lluvia todo el tiempo, que ahora están más propensos a sequía, tenemos que tener muchísimo más cuidado, tenemos que tener muchísima más conciencia, porque esto va a alterar completamente todos los ecosistemas. Entonces, sí, el llamado es, no es, los incendios no son naturales en estos ecosistemas, y sí tenemos que tener mucho más cuidado y conciencia todos en no exponerlos a estos incendios, sobre todo con las sequías. Así es. Ecuador no es el país en donde ocurren incendios naturales forestales. Ojo, quien les diga eso está mal. No es el país. Acá no ocurre como en Norteamérica, por ejemplo, En en los la bosques de tundra, en los pinos, bosques de exacto. pino, o el ejemplo que Las ponías de la sabanas. sabana. Allá hay una razón de ser totalmente distinta. Acá los ecosistemas nuestros por eso son tan mega diversos, porque les ha costado milenios y millones de años llegar hasta donde están, y los incendios son muy escasos. Hay otras formas en donde la naturaleza sabiamente, por ejemplo, a través de los deslizamientos de tierra por nuestros Andes que son tan pronunciados, o las inundaciones, regula como O hacen los en árboles otros que se caen lugares. Exacto. naturalmente. Entonces esa regeneración ocurre de otra forma. Quien hable de que los incendios fueron causados por la naturaleza, por un rayo o porque se calentó mucho algo, no, eso no hay tal, y no le hacen bien a nuestra naturaleza. Ecuador pierde kilométricamente hablando kilómetros cuadrados, eh, miles, miles de kilómetros cuadrados todo el tiempo por la pérdida que generan los incendios. Y los cálculos de pérdida de biodiversidad, de cuánto se pierde, desafortunadamente ni siquiera se pueden hacer, porque los incendios arrasan con poblaciones enteras, muchas veces de plantas endémicas, de animales únicos que ocurrían en una sola ladera de algún rincón de los Andes. Y eso es terrible. Lo que acaba de pasar en Podocar, pues que estuvimos siguiendo de cerca, Vane, es algo para realmente quienes estudiamos la naturaleza, quienes nacimos yo digo, ese don de poder apreciar desde otra óptica, es para estar de luto, porque ahí habían nichos para especies únicas de colibrís, que ya no van a tener de dónde ir a sacar los recursos. Entonces, hay que informarse bien, y buenísimo que este podcast toque ese tema. Y por otro lado, también es curioso estudiar la ciencia y ir a ver un poco qué es lo que nos dice, por ejemplo, el carbono 14 en los páramos.
Todos sabemos qué hace el carbono 14. Mide acciones que han ocurrido en registros fósiles. Y resulta que la Universidad de Colorado, escuchen esto, en conjunto con Fundación Cordillera Tropical, que tiene una reserva en el sur del Parque Nacional Sangay, se pusieron a analizar qué ocurría en el perfil del suelo de nuestros páramos a lo largo y ancho de Ecuador. Y resulta que lo que ellos concluyen es que lo que vemos hoy como pajonal no había. Y es resultado de las quemas que han generado las poblaciones humanas que se han asentado en los Andes. 13.000, 14.000, 15.000 años atrás, nuestros bosques de quinoa, de polilepis, como les conocemos, subían hasta los 4.500 metros. Y hoy lo que tenemos como resultado ya es un proceso de un ecosistema que le llamamos páramo, el pajonal, que ha sido tras la mano y la huella humana por el uso del fuego. Y claro, si te pones a ver esos análisis, nuestros Andes antes, 15.000 años atrás, eran mucho más húmedos que ahora. Y cada vez seguimos abriendo y expandiendo la frontera agrícola o las fronteras del fuego descontrolado, y lo que queda son herbazales enormes, que es el pajonal. Entonces, hay estudios realmente que le dan la vuelta a lo que uno pensaba, ¿no? Yo antes, cuando empecé a estudiar biología, decía, qué hermoso el ecosistema del pajonal, y todos ponderamos que el pajonal, el páramo, y resulta que el pajonal es producto de los incendios. Entonces, eso, como decías, nos afecta a la larga, en el mediano y hacia el largo plazo, en cuanto a disponibilidad de agua, disponibilidad de que tengamos, por ejemplo, ambientes más húmedos, de que hayan los polinizadores que mencionábamos. Es toda una cadena. Y por eso, no al fuego. Ecuador no es un país en donde ocurre el fuego naturalmente. Sí, y tenemos que tener muchísimo cuidado como ciudadanos, y también otra vez yo creo que como respuesta a, porque está tan seco, tener una respuesta mucho más rápida, que creo que eso se evidenció en estos incendios. Nos faltó esa capacidad de responder con rapidez, o sea, se hizo lo que se pudo, pero hubiera sido increíble que el fuego no se apague en 14 días, sino antes, o sea, o que no se Y que no extienda sean la 11.000 magnitud, hectáreas, que no sean sino 11.000. menos. Exacto, entonces yo creo que de lección de todo esto que acaba de pasar es estar mucho más conscientes, exigir otra vez que haya preparación. O sea, mucha gente sentí impotencia, como que ¿qué hago? Es muy difícil el rato en el que estos incendios están descontrolados. Eso deberíamos evitar que llegue a esa magnitud, y sí se puede, si tenemos respuestas más rápidas. Entonces un poco es como que el rato en el que ya se quemó todo, se puede, y nunca nosotros, sobre todo porque estamos en conservación, vamos a decir, es perdido el tema, ¿no? Siempre se va a poder, pero hay que entender que va a costar mucho esfuerzo, muchos años, mucho análisis, y que idealmente lo que deberíamos hacer es evitar que lleguemos a ese punto. Entonces, nada, como que yo creo que eso en el tema de incendios. No sé si quieres dejar una última. Sí, me parece totalmente certero tu mensaje, Vane. Yo creo que parte de esta iniciativa, de este reportaje, es hacer un llamado para que la gente conozca con bases científicas de estos temas, ¿no? Seguramente en el link, en el bio, les vamos a poner incluso ese artículo de los páramos para que puedan leerle a quienes les interese. Y el tema es que no es un incendio que muchas veces le podemos ver como que se quemó, pongo el ejemplo otra vez, un jardín de una casa, o un parque en la ciudad, o una casa. Una casa se puede recuperar. Esto es algo que muy difícilmente le vamos a recuperar. Y por eso yo siempre uso el término, para que un poco le llegue a la gente, de que estamos perdiendo nuestras catedrales más grandes. Sí, porque claro, reconstruir una catedral como la de Cuenca va a ser difícil. Esto es así de supremo, así de sagrado, porque eso nos está dando la vida y nos está dando esa
calidad de entorno que cuando viene gente de otros lugares del mundo se quedan locos, porque Cuenca realmente es bendecida por tener esta calidad de entorno en el que vivimos. Yo he estado en países en donde no hay agua, para empezar, y no muy lejos de aquí. Viven rogando que llueva, no hay agua, tienen serios problemas de agua, sanitarios, de clima contaminado porque no hay la suficiente corriente, no hay la humedad para que se baje el polvo. Acá tenemos todo. Y lo más triste es que nos encargamos de quemar todos los años todo lo que nos está dando ese todo. Entonces, coincido contigo que las autoridades que estuvieron ahora en el frente de tomar las decisiones para abordar esta emergencia, que hagan un análisis profundo, porque nos quedó larga la mesa. Las botas no nos dieron el rato de ir a los incendios. Los helicópteros faltaron. Los bomberos entrenados, muy pocos. Y quienes demostraron realmente saber con sabiduría y por vivir ahí fueron los comuneros. Gran parte de los incendios que se frenaron fueron gracias a guardaparques que están en el día a día, que hay que fortalecer porque tenemos muy pocos, a comuneros. Los bomberos, chévere la iniciativa, buenísimo el conocimiento que tienen, pero nos quedó largo el tema de que sepan, por ejemplo, estar ahí en los incendios, saber caminar 3 horas para ascender a una montaña. Y qué triste que por eso hayan pasado 14 días y tengamos casi la mitad de lo que tiene en extensión el Parque Nacional Cajas quemado. Eso es una huella de este porte en el satélite cuando uno ve Cuenca. Y es como que hayamos perdido un brazo, Vane. Sí, para que tengan más o menos una proporción, es como que un ser humano perdió una parte de la pierna o un brazo y está quemado y está en agonía. Y, o sea, esto me llegó un montón lo que dijiste de las catedrales, porque justo hace unos días se reinauguró la Catedral de Notre Dame en París, Que estuvo después de quemada. los incendios. Claro. Y me vino, mientras tú estabas hablando, dije, claro, yo me acuerdo esas imágenes de la catedral que se quemaba. Todos los que han pisado París o conocen o le tienen en el imaginario por lo que han visto, cómo lloraban, cómo les conmovió, porque representa historia, representa algo que nunca vas a poder recuperar. Me encantó la analogía que acabas de hacer porque yo creo que nosotros que amamos tanto la naturaleza y se sintió la gente con el video que hicimos con InHouse, era ese sentimiento de saber que se estaba quemando algo que no íbamos a poder recuperar y es así de grave, o sea, es así de sagrado e incluso hasta más, porque es la vida que nos sostiene, pero qué increíble sería, y mira cuántos años pasaron para que recién puedan inaugurar una catedral. Imagínate las miles de hectáreas que se nos quemaron, que no es ingeniería humana que podamos reconstruir, eso es diseño, prueba y error, o sea, es tan complicado llegar a la sofisticación que millones de años han creado. Entonces, quiero cerrar este capítulo diciendo, tengamos ese nivel de respeto y ese nivel sí, como cuidar eso sagrado como representan las catedrales, representan nuestros bosques, nuestros páramos, nuestros ecosistemas que son únicos. Me encantó eso, quiero cerrar diciendo eso, dejarle también a la gente que nos ayudó con la campaña, gracias, porque todas sus donaciones, sus mensajes hicieron la diferencia. Vamos a hacer otro capítulo más a profundidad de esto en colaboración con Coffee in the House, con Fundación Amaru y con Awake, que también va a salir, pero les quería agradecer de todo corazón porque también hay mucha gente que sí cree en lo sagrado de la naturaleza y se evidenció. Seamos más, sumémonos más y creo que el mensaje de este capítulo es todos podemos sumar, todos podemos aportar, todos podemos empujar a que se sigan cuidando todos estos bosques y que podamos responder más rápido a cualquier otra emergencia en el futuro. Gracias, Ernesto, por estar aquí. Siempre nos encanta tenerte en este podcast. Y sí, estamos demasiado contentas y te seguiremos entrevistando para seguir viendo qué más va pasando en estos meses que vienen.
Gracias, Vane. No, siempre un gusto estar acá y poder compartir con ustedes. Sí, igual inspiradoras tus palabras y esos mensajes y ese contenido. Es muy importante que la gente hoy en día, la comunidad de la cual somos parte todos, tengamos de primera mano esta información, ¿no? Muchas veces ocurre un incendio, llueve y vuelve a hacerse verde. Y ya pasó, ya no está quemado. Claro, eso es lo que ve nuestro ojo. Pero lo que adentro se generaba para tener este vaso de agua o para poder respirar con comodidad sin tener que estar como en otros países tapándonos con una bufanda o con una mascarilla, eso es lo que está en juego. Es nuestra calidad de vida. Y ahí coincido contigo que, claro, lo uno son catedrales como la de Notre Dame, que son parte de la historia. Esto es parte de la historia y de nuestra vida y de nuestro futuro. Si no hay catedral de Notre Dame, lloran bastantes parisinos y franceses y el mundo, pero la vida continúa. Acá, si volvemos a hacer esto, la vida de nosotros, de nuestros hijos, va a cambiar y para siempre. Y desafortunadamente, para negativo. Entonces, es mucho lo que tenemos en juego y gracias por este tremendo espacio para poder compartir esto. Estamos ahí en Sí. contacto. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo de Awake Podcast. Este fue un capítulo presentado por Revista In-House. Si resonó contigo, no te olvides de suscribirte y darnos un review para que podamos llegar a más personas. También nos puedes seguir en Instagram en Awake Podcast para ser el primero en enterarte de nuevos capítulos. Gracias por escucharnos y compartir este tiempo con nosotras.